A mí me están tocando el culo, Turco. Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Te llega la del teléfono. ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasaste los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufa los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, Turco? Un culo. Buenas noches, llegamos al viernes, otra vez. ¿Qué es lo que no pasa en este país? Pasa absolutamente de todo. Y esa era una de las complicaciones que yo le decía a Onofre Laborde cuando teníamos que preparar el programa y que no lo podíamos como preproducir con mucho tiempo. Si bien hay cosas que producimos y hay cosas que tienen digamos, producción en cuanto al contenido, lo que vamos a decir y cómo lo vamos a ordenar y demás, es que están pasando cosas todo el tiempo. La semana pasada estábamos con los efectos de la posible renuncia de Gago a principio de semana, otro título internacional de Racing, y despedimos la semana mientras nosotros hacíamos el programa. Esa misma noche la inundación en Bahía Blanca, el temporal en Bahía Blanca. Y en nuestro... Baja un poquito más, Rulo. En nuestras cuentas, en nuestras redes sociales, sacamos un video de política en corto hablando de los efectos de ese temporal que desafiaban, digamos, las cuestiones teóricas y del gobierno. Acuérdense que Milei, ¿no?, había dicho un montón de veces que él es el que viene a destruir el Estado, bla 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 bla. Y que días después empieza a ponerse en el ojo de la tormenta un montón de situaciones y se empieza a hablar de la obra pública, la necesidad de la obra pública, e incluso dijimos en ese comentario que alfiles comunicacionales del gobierno, incluso se dijo en La Nación, Cristina Pérez hablando de la obra pública, Lilia Lemoyne incluso saliendo a hablar de la obra pública, por supuesto, conduce el foco y achagándosela al gobernador Kicillof. Y Kicillof rebotando de que no se puede tener obra pública cero. Entonces tenía un problema teórico como efecto de eso, y además tenía un problema de no poder sostener, entre comillas, su batalla cultural, porque los problemas de la Argentina empiezan a ser muchísimo más reales y empiezan a profundizarse, y el gobierno ya no causa tanto efecto cuando sale a decir las cosas que dice. Entonces estábamos con la semana de eso y empieza a escalar después lo que empezaba a ser la convocatoria a la marcha del miércoles, la en defensa de los jubilados, a la que empiezan a sumarse las hinchadas del fútbol argentino. Y en la previa ya Patricia Bullrich amenazando con situaciones de derecho a admisión, con repeler esa protesta. Y el miércoles pasó todo lo que ya sabemos que pasó. No solo fuera del Congreso, sino dentro del Congreso, agregándole esa situación dentro del Congreso, cuando se estaban discutiendo otras cosas importantes. Y a todo esto, en la misma semana, sale el decreto de necesidad de urgencia firmado por Javier Milei de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Miren si no pasaron cosas esta semana. Y que es muy difícil de ordenar en el análisis, porque si bien, por supuesto que hay cosas
muy importantes, como por ejemplo la salud de Pablo Grillo, el camarógrafo herido por el disparo de un gas lacrimógeno por parte de los efectivos de la Policía Federal, que repelieron la protesta en Congreso. Por supuesto que es importante eso y que está peleando por su vida, y eso lleva a cómo analizar el procedimiento de las fuerzas policiales, y si no estamos ante un accionar desmedido, continuo, de Patricia Bullrich, que no viene solamente con este gobierno. Con Macri ya empezaba a mostrar un poco los dientes, y con Javier Milei tiene vía libre para profundizar todas estas cuestiones, en la que una pequeña marcha de jubilados, que eran las anteriores, tenían demasiado despliegue policial y demasiada represión, ante una convocatoria aún mayor. Despliega una cantidad de efectivos de todas las fuerzas inusitada. Entonces tiene ¿qué es lo que pasó el día después de esa marcha? Tenemos a Pablo Grillo peleando por su vida, un fotoperiodista, de Lanús, donde lo primero que sale a rebotar Patricia Bullrich es que es kirchnerista. Es un militante kirchnerista. Casi que condenando esa situación, como diciendo, y bueno, es un militante kirchnerista. Le faltaba decir uno menos, como se solía decir en una época Feynman. Y estamos ante una situación de una escalada de violencia que empezó no, porque viene de más atrás, pero empezó a tener sus capítulos de miren lo que está pasando, cuando militantes libertarios, unos pibes cuestionables, medio pelotudos, por decirlo de alguna manera, empezaban a tener efectos de esto. Entonces se hacían los cancheros en la marcha y la gente empezaba a responder. Entonces dijimos, y que reciba esa violencia, y hay que empezar a detener esto. El presidente redobla la violencia verbal de sus redes sociales, de sus discursos, y empieza a tener, y además de la violencia económica, efecto del ajuste económico que no se puede evitar, no se puede ocultar, empieza a tener aún más su escalada de violencia. Escuché por ahí una situación muy gráfica que describe muy bien esto. Cuando la policía va y repele una manifestación, la manifestación retrocede, pero vuelve, pero no se va, y estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una situación ya de enfrentar a la autoridad, no por las fuerzas policiales, sino a enfrentar a la autoridad del Estado. Y saliendo de esta situación de Pablo Grillo, que esperemos que mejore, están todos los medios tratando de seguir su evolución. Está la situación del reclamo de los jubilados. Ya antes y después de eso, los grises que suelen tener las movilizaciones cuando Patricia Bullrich es ministra de Seguridad. Y esto es así, y hasta lo analizan todos los medios, las distintas situaciones que fueron bastante cantadas con el respecto de lo que fue después y las imágenes que fueron después, y porque después sobre eso se genera un sobreanálisis de son todos violentos, no vienen a defender a los jubilados, quieren desestabilizar al gobierno, esto fue un intento de golpe de Estado, dicho por la propia Patricia Bullrich, para poder justificar de manera narrativa el accionar de la policía y hasta dónde podía llegar eso. Esto con respecto a al móvil policial encendido fuego, los policías golpeando a jubilados, el caso de la anciana de 87 años, justificado el golpe de la policía, que después no la atiende, sino que se va y se esconde,
diciendo que la señora la estaba atacando a bastonazos, una jubilada de 87 años. Entonces no tenés cómo entender que esa envergadura de esa narrativa para defender el accionar policial y correr el foco de las cosas, decís estamos ante un camino de no retorno. Y lo que pasó adentro del Congreso, una jugada clásica dentro de lo que es el oficialismo, ¿no? El oficialismo y la oposición dentro del recinto, deja sin levantada la sesión y sin quórum, aunque lo había, y sin quórum, el tratamiento de una comisión investigadora por la estafa del caso Libra, del que se sigue hablando internacionalmente, del que se sigue analizando, y expertos en el tema cripto empiezan a decir, miren que David se está sacando plata de ahí, decía un importante economista en la materia del Reino Unido. Entonces, con estas movidas de esta supuesta pelea o de esta búsqueda de esta pelea, en el que Sago dice me vinieron a buscar, y su pasado Libertad Avanza nos pone a dudar a todos, en el que se levanta esa sesión, entonces queda sin discutirse, entre otras cosas también, la derogación de los superpoderes inexplicables que le dieron a Javier Milei, y se genera toda esa situación de violencia, gritos, dentro de la Cámara. Entonces el gobierno, bastante bicho y bastante sucio, logra en un mismo día, de alguna manera, anular la discusión en diputados y construir su clásica narrativa de represión a la protesta social. Sí, nos podemos todos mirar y decir, y mirá que es medio evidente lo de la marcha, mirá que estas cosas lo hacen evidente, pero el gobierno logra en el mismo día flanquear esas dos situaciones, una con represión y la otra con un clásico disturbio dentro del Congreso, en el que se monta una pelea, ¿no? Y luego de eso, ¿qué había detrás de eso? ¿Qué es lo que había que discutir? Bueno, el gobierno firmó un DNU de un acuerdo con el fondo, del que poco se sabe, del que se hablan muchas generalidades, del que hay ciertos trascendidos, pero que pasa como un decreto dentro de lo que, entre comillas, es las potestades del Ejecutivo, aunque hay una ley. Y que los diputados de Unión por la Patria denuncian como exceso en los deberes, ¿no? Porque es una situación que se tiene que discutir dentro del Congreso por intermedio de una ley, entonces no se discute nada y tenemos esa situación en el que Argentina patea sus obligaciones con el fondo, se acumulan de acá a 10 años con un periodo de 4, ¿no? O sea, el gobierno de Milei ni sabemos si va a estar en el próximo, pero se patean una nueva generación de deuda, del que prefiere el gobierno, entre ellos Adorni, Caputo, diciendo que esto no generaba deuda, cuando le están pidiendo plata al fondo para pagar deuda del fondo, deuda que había adquirido Caputo en la gestión Mauricio Macri. Y estas cosas no se discuten en la Argentina. No se pueden discutir porque el Congreso ya es un hijo bobo, en el que cualquier situación hace que se anule cualquier discusión, en el que el resto de las instituciones no arrancan. La CGT hablando de un paro en abril, el 10 de abril, antes del 10 de abril, como en algún momento hacemos algo. El peronismo o el Partido Justicialista, Unión por la Patria, etcétera, ya no podemos definir bien dónde está, en sus internitas, ¿no? Y reunión en reunión, tweet, mensaje de Cristina en Facebook, y no hay mucho más que eso. ¿Qué país de una semana para el otro? O al menos en una semana tuvimos todas estas situaciones. Ya venimos con la segunda parte, Había mucho para hablar todavía. Nos vemos en la segunda parte, ya venimos.